sábado 2 de noviembre de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 23, versículos del 44 al 46, y versículos 50, 52 y 53. Era alrededor del mediodía. El sol dejó de brillar y se oscureció toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Llegó entonces un miembro del Sanedrín, llamado José, hombre recto y justo, y fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Y después de bajarlo, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro cavado en la roca, donde nadie había sido sepultado. Y el primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ellas no sabían qué pensar de todo esto, pero de repente se les presentaron dos personajes con vestiduras relumbrantes. Como las mujeres no se atrevían, por temor, a levantar la vista del suelo, ellos les preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, resucitó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, estamos iniciando este mes de noviembre con dos fiestas bien importantes. El día de ayer celebrábamos a la Iglesia triunfante, la Iglesia de los santos, la Iglesia de aquellos que están en el cielo. Y celebrábamos entonces esta fiesta de todos los santos, donde decíamos que conmemorábamos incluso a aquellos santos que no conocemos, aquellos santos que no han sido canonizados, aquellos santos que están ocultos en el corazón de Dios. Y hoy la Iglesia nos llama a conmemorar a los fieles difuntos, es decir, a la Iglesia purgante. Aquellos que están salvos, pero están siendo purificados, esperando entrar al cielo. Vamos a meditar tres mensajes. Primero, ¿quiénes son los fieles difuntos? Segundo, oremos por los fieles difuntos. Tercero, indulgencias de este día y mes. Vamos con el primer punto. ¿Quiénes son los fieles difuntos? Si vemos, el Evangelio de hoy es un resumen de la muerte y resurrección del Señor. El misterio pascual de Cristo. El misterio que nos trajo nuestra salvación. Por nuestras propias fuerzas es imposible que hubiésemos logrado la salvación. Tuvo que venir Dios mismo encarnado a salvarnos, a redimirnos. Y la sangre de Jesús se derramó por todos. El Señor quiere que todos entremos al cielo. Sin embargo, sabemos que también nos dio libertad, y en esa libertad podemos rechazar definitivamente la salvación. Es por eso que después de nuestra muerte solo existen dos opciones: salvación o condenación. Sin embargo, aquellas personas que esperamos salvarnos por los méritos de Cristo y por una fe que se hace caridad, probablemente necesitemos purificarnos antes de entrar definitivamente al cielo. El Catecismo nos dice lo siguiente en el numeral 1030. Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Entonces, queridos amigos, los fieles difuntos son aquellas personas que han muerto en estado de gracia, pero que no han terminado de purificar y por consiguiente no pueden entrar todavía al cielo. El libro del Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 27, nos dice que nada manchado entra a la nueva Jerusalén. Y sabemos que hasta una palabra ociosa será juzgada el día del juicio, lo dijo el Señor. De manera que, seguramente, cuando nosotros muramos, esperando estar en gracia de Dios, habrá todavía cosas por purificar. Y entonces el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículos del 11 al 15, nos dice que ese momento del juicio será como pasar por el fuego. Lo dice de esta manera: pues nadie puede poner otro cimiento que él ya ha puesto, Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día, que ha de revelarse por el fuego.
y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa, mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Hasta aquí el apóstol San Pablo. Aquí lo que está diciendo el apóstol es que todo aquel que construya su vida en Cristo se salvará. Sin embargo, podemos construir en Cristo con diferentes materiales, y en el momento del juicio, la obra de cada cual se manifestará, quedará al descubierto. Y aquellos que hayan construido sobre Cristo, pero digamos no tengan una vida cristiana suficientemente pura, entonces tendrá que pasar por un fuego purificador. Eso es lo que se conoce con el nombre de purgatorio. Purgatorio. Ahí están los fieles difuntos. Esto significa que ellos ya están salvos aunque todavía no hayan llegado al cielo. No hay manera de que una persona que esté en el purgatorio se condene. Oramos por ellos para que rápidamente purifiquen y puedan ir al cielo. Así como tampoco hay manera que una persona que se ha condenado para siempre se salve por nuestras plegarias. La pregunta es entonces, ¿por qué seguimos orando por algunos que podemos pensarse condenar? Amigos, porque nadie, absolutamente nadie, sabe si alguien se condenó. Oramos pidiéndole al Señor por la salvación de esas personas, y si es que en el caso hipotético esta persona se condenó, obviamente las oraciones que nosotros hacemos serán llevadas por Dios a un alma del purgatorio que lo necesite. Segundo, oremos por los fieles difuntos. Muy unidos al punto anterior y siguiendo en la línea de la meditación respecto a esta celebración litúrgica, debemos reafirmar la necesidad de orar por los fieles difuntos. Es una obra de misericordia. Recordemos que existen obras de misericordia corporales y obras de misericordia espirituales. Y una de las obras de misericordia espirituales es orar por vivos y difuntos. Cuando hablamos de orar por difuntos, nos referimos precisamente a eso, a orar por los hermanos que han muerto y pueden estar purificándose en el purgatorio. A este propósito, en el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 12, versículo 42, se nos narra cómo unos judíos mueren en una batalla defendiendo al Señor, pero cuando Judas Macabeo se acerca a estos judíos muertos, se da cuenta que tenían dentro de sus ropas cosas consagradas a los ídolos de Yamnia. Entonces, estas personas estaban luchando por Dios, y sin embargo, habían caído en una especie de idolatría. Lo que hace Judas Macabeo es lo siguiente: y rezaron al Señor para que perdonara totalmente ese pecado a sus compañeros muertos. Más adelante dice que efectuó entre sus soldados una colecta y entonces envió hasta 2000 monedas de plata a Jerusalén a fin de que allí se ofreciera un sacrificio por el pecado. Hasta aquí el libro de los Macabeos. Ven, en el Antiguo Testamento está ya la idea clara de una purificación después de la muerte. Incluso todavía hoy los judíos ortodoxos, cuando muere una persona, hacen una oración que se llama el Kadash, que durante 11 meses se eleva a Dios pidiendo precisamente por esa persona que ha muerto. No digo que ellos tengan una doctrina como el purgatorio, pero sí hay una clara idea de una purificación después de la muerte. Entonces tú y yo debemos, como obra de misericordia y como petición de la Iglesia, orar por los fieles difuntos, suplicar por ellos, pedir al Señor especialmente por aquellos de nuestra familia. Y desafortunadamente hoy, en una sociedad tan secularizada, en una sociedad que piensa tan poco en la muerte, es bastante común encontrar familias que llevan años sin orar por sus fieles difuntos, sin encomendarlos en el Santo Rosario, sin pedir en las Eucaristías que oren por ellos, sin ofrecer sacrificios por su eterna salvación. Es una lástima, porque sabemos que los fieles difuntos no pueden orar por ellos mismos en el purgatorio. Dependen de nuestras oraciones y de nuestras plegarias. De manera que es una tremenda obra de misericordia hacerlo. Y seguramente algún día nuestra misma familia lo hará por nosotros. Ciertamente queremos llegar al cielo directamente.
Queremos morir de tal manera purificados que entremos directamente al cielo. Esa es la esperanza. Sin embargo, a decir verdad, en ocasiones nos falta tanto desprendimiento. A pesar de que estamos en gracia de Dios, seguimos tan apegados a tantas cosas del mundo, tan apegados a tantas cosas terrenales, que seguramente tendremos muchas cosas que purificar. Y en ese orden de ideas, es importante entender que el sufrimiento de muchas personas antes de morir, cuando se vive en gracia de Dios y ofrecido, unido a Cristo, ese sufrimiento es capaz de purificar aquí en la tierra lo que de otra manera tendría esta persona que purificar en el purgatorio. Esto obviamente sin llegar a un encarnizamiento terapéutico, sin llegar al extremo de decir que la persona debe sufrir para que se purifique. No, nos referimos a los sufrimientos naturales, a los sufrimientos de una persona a la que se le están aplicando sus cuidados paliativos, que se está acompañando y que a pesar de todo esto sigue sufriendo. Estos sufrimientos, incluso los de la familia, sirven para reparar los pecados de esta persona que está a punto de encontrarse ante Dios. De manera que, amigos, esto requiere una visión sobrenatural de la realidad, y una fiesta litúrgica como la de hoy nos recuerda todas estas maravillosas realidades espirituales. Tercero, indulgencias de este día y mes. Existe un tesoro preciosísimo que se llaman las indulgencias, y les explico brevemente en qué consiste. Cuando nosotros pecamos, existe como dos consecuencias de este pecado: la culpa y la pena. Podríamos decir que nuestra alma es semejante a una pared blanca cuando está en estado de gracia. Cuando pecamos, es como si esa pared fuera perforada por un clavo. Vamos y nos confesamos, y el sacerdote arranca ese clavo, y sin embargo en la pared queda el orificio, el agujero. Entonces podríamos decir que el clavo arrancado es lo que se nos borra en el momento de la confesión, es lo que se conoce como la culpa del pecado. Sin embargo, la pena es ese orificio, ese agujero que quedó en la pared. Y esto se repara a través de la oración, a través de la mortificación, a través de la penitencia que pone el sacerdote, pero fundamentalmente a través de las indulgencias. Entonces, Dios, que le ha dado a la Iglesia el poder de atar y desatar en cabeza del Santo Padre, con esto le ha dado también el poder de derramar los méritos sobreabundantes de Cristo sobre aquellas personas que están llenas todavía de penas, aunque ya hayan sido purificadas de sus culpas. Y eso es lo que se conoce como la indulgencia. Es un derrame de la gracia de Cristo administrada por la Iglesia para que esas penas merecidas por nuestro pecado sean purificadas aquí y no en el purgatorio. Para ello se requieren básicamente 5 condiciones. La primera, estar en gracia de Dios, es decir, la confesión. La segunda, la comunión. La tercera, orar por el Santo Padre. La cuarta es la renuncia afectiva y efectiva al pecado. Es decir, que yo no estoy pecando, pero además he renunciado al deleite que me produce el pecado. Porque hay personas que ya no están pecando en algo, pero les da una tristeza tremenda que eso a lo que han renunciado sea pecado. Significa que aunque efectivamente no están pecando, afectivamente siguen adheridos a ese pecado. Entonces, la cuarta condición es que se renuncie a ese afecto al pecado. Y la quinta condición es que se realice una obra que está enriquecida con indulgencias. Y precisamente hoy la Iglesia nos llama a hacer una serie de obras, de acciones que están enriquecidas con indulgencias, para aplicarla o a nosotros o a las almas del purgatorio, a los fieles difuntos. Y si nosotros aplicamos esta indulgencia a los fieles difuntos, le estamos pidiendo al Señor que esa persona salga del purgatorio en este momento. Miren el tesoro tan grande que tenemos. Pero este mes además podemos ganar las indulgencias de una manera del todo particular, especialmente de 2 formas. En primer lugar, hoy, 2 de noviembre, podemos ir a un oratorio o a una iglesia, orar un Padre Nuestro y un credo, adicional a todas las anteriores condiciones, y ofrecer esto por las ánimas del purgatorio. Así estaremos ganando una indulgencia plenaria aplicada al alma del purgatorio de ese familiar por quien estamos rezando. Pero además, los primeros 8 días del mes de noviembre, si se visita un cementerio y se ora por los fieles difuntos,
también se puede ganar indulgencia plenaria. Amigos, no perdamos la fe. No dejemos de mirar esto con asombro y con alegría. Para creer en esto se requiere fe y entender que las palabras de Cristo se cumplen. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Oremos. Amado Señor, hoy nos das un regalo. Nos ayudas a pensar en la eternidad y nos ayudas a pensar en aquellos amigos nuestros, aquellos hermanos que ya se han ido, que pueden estar en ese momento purificándose. Hoy te suplicamos por ellos. Hoy te pedimos que rápidamente se puedan purificar por tus méritos y estar ante tu presencia. También te queremos suplicar que nos concedas la gracia que necesitamos para ganar estas indulgencias, estos tesoros de la Iglesia. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, ¿quiénes son los fieles difuntos? Segundo, oremos por los fieles difuntos. Tercero, indulgencias de este día y mes. Compromiso. Vamos a ofrecer el Santo Rosario de hoy por el eterno descanso de los fieles difuntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.